Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Tauro. Cariño, mi bisonte, muchísimas gracias por tu apoyo, corazón. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, ¿vale? Tenga mucho cuidado con las estafas por los comentarios de YouTube. No estoy entregando lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Tauro, ¿vale? Los superchats son los días jueves a las 10:30 de la noche, horario de España, los viernes a las 5:30 de la tarde, horario de España, y los domingos a las 8 de la noche, horario de España, mi querido bisonte. Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Muy bien, Tauro, muy bien. Cariño, es muy curioso lo que yo he visto. O es una semana en la cual de repente tú puede ser que estás visitando mucho lo que es el Campo Santo, quizás porque es una fecha muy especial, quizás de repente porque necesitas hablar con un ser querido, o de repente es una semana en la cual tú me dices, Tauro, estoy teniendo como muchas revelaciones con personas que ya no están lo que es en esta tierra. Inclusive yo he visto una virgen también. Puede ser que muchos de vosotros, cariño, están dejando flores. Si tienes lo que es un altar, una capillita o un sitio íntimo para ti donde tú pones las imágenes de tus santos, ¿vale? Eso es lo que yo he sentido aquí. Pero sobre todo, bisonte, sobre todo es como que no es necesario que tú vayas al Campo Santo. A lo mejor de repente cuando tú estás pasando un momento muy difícil, como que entras en contacto con tus seres de luz, con tus seres queridos, como que te estás quejando de algo, como que a lo mejor de repente estás pidiendo ese milagro, bisonte. Puede ser el caso, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. Estás muy espiritual, por decirlo así. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Vamos a ver, cariño. Una carta guía, una carta consejo para mi querido bisonte. Una carta guía, una carta consejo para mi querido bisonte. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? Cayó una carta. Me dice, la carta del 9 de copas, mi querido Tauro. Yo siento, Tauro, que muchos de vosotros es como si hubiera una presión que está relacionada con los sentimientos y tú lo que quieres en estos momentos es liberarte, cariño, liberarte. A lo mejor de repente te sientes todavía un poco atado o atada a una persona porque están en un trámite legal, en un divorcio, a lo mejor de repente porque no te queda de otra y tienen que compartir gastos, o de repente estás en un trámite legal quizás por propiedades, o tú me dices, Richard, me gustaría poder sacarlo de mi mente a una persona, pero todavía me siento como muy atado o atada a él o a ella. Si tú te das cuenta, ¿por qué crees que yo te digo que tienes como una presión? Porque aquí este personaje está dentro del agua. Aquí está lo que es el final, ¿ves? Cariño, la superficie. Y aquí hay muchas copas. Y aquí al fondo hay un cofre de oro. Posiblemente, mi querido bisonte, tú tienes que renunciar a esta situación. ¿Por qué? Porque o te rescatas tú, mi bisonte, o simplemente tú te pierdes, cariño. Y cuando yo te digo te pierdes, te vas a encerrar en tu bucle de depresión, de tristeza, vas a estar amargado, amargada. Es importante, corazón, que te liberes, mi querido bisonte. Siento esto, ¿vale? Algo te atormenta, algo te hace sentir mal, algo de repente te confunde, Tauro. Siento. Voy a sacar lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido bisonte. Vamos a ver, corazón,
¿Qué me dice? Escucha, Tauro. Dice, escuche la voz de su corazón. Es muy curioso. ¿Te acuerdas que yo te he dicho? Es como si tú de repente estuvieras visitando un camposanto o un familiar que ya no está en esta tierra. Mira, te voy a leer lo que dice y quiero que mires bien la imagen. Está preparado para vivir la ascensión de su alma. Para ello, debe conseguir que su campo de energía vibre a un nivel superior. Cuando sea capaz de experimentar la séptima capa de su aura, percibirá la luz crística y oirá la voz de su corazón. Fíjate en esta imagen. Aquí es como si hubiera lo que es una persona que ha perecido, ya que hay un personaje que con su mano lo recarga de luz, cariño. ¿Ves la imagen? Es que es muy curioso. Es muy curioso, Bisonte. ¿Sabes qué siento, Tauro? Siento que tienes que empezar ya a pasar página. Siento que tienes que empezar a hacer nuevas acciones. No te quedes estancado o estancada en tu rutina, cariño. O de repente en ese sentimiento, en ese recuerdo. Tienes que empezar a mirar a futuro, Tauro. En cualquier aspecto. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, lo mío no es amor, para la mayoría sí, pero para un grupo me gustaría cambiar de trabajo, me gustaría de repente tener más ingresos. Entonces, cariño, tienes que empezar a dar pasos, porque si tú te quedas en la misma situación, simplemente vas a estar estancado o estancada toda la vida. Me gustaría hacer un proyecto por mi propia cuenta, pues hazlo también, Tauro, pero tienes que dar pasos. Bisonte. Y si es en el amor, Tauro, pues simplemente lo hecho está hecho. ¿Quién no ha tenido un fracaso en la vida relacionado con el amor? Todos, corazón. A quienes no nos han mentido, no nos han puesto los cuernos. A todos, corazón. A todos. Pero la vida continúa, Tauro. No tenemos por qué estar traumados y traumadas pensando solamente en ese suceso. Entonces, tienes que empezar a evolucionar. Te voy a dar lo que es signos. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Mi querido Bisonte, corazón, ¿qué está pasando? Me sale lo que es un Géminis. Me sale lo que es un Capricornio. Me sale también lo que es un Aries. Y cierras con un Virgo. Siento un Leo también. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, Bisonte. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Bisonte. Vamos a ver. Iniciales. La letra W, pero también puede ser la letra M. La letra L. La letra Z. Y la letra O. Mi querido Bisonte, corazón. Vamos a ver, Tauro, qué es lo que tú quieres dejar, porque tú necesitas liberación. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Tauro. Vamos a ver, Bisonte, qué es lo que tú quieres soltar, Tauro. Tauro, vamos a ver. Fíjate en todos los detalles, ¿vale? A alguien o una situación que está en tu cabeza, cariño. No es que de repente esa persona esté contigo. No, simplemente que tú me dices, Richard, está en mi recuerdo. O una persona que te está ignorando también. Y también, corazón, un cambio de trabajo. ¿Tienes ideas? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, este personaje está erguido, está mirando lo que es en el futuro, y de aquí de su cabecita sale como si fuera lo que es una escalera de caracol y muchas luces. Hay muchas aves, especialmente cuervos, y muchos símbolos, cariño, de cálculos. ¿Te das cuenta, Bisonte? Entonces, siento, mi querido Tauro, que hay algo que tú te gustaría quitar de tu cabeza. Es como si a lo mejor de repente me dice, Richard, si hubiera una pastilla en la cual de repente me digan, toma esta pastilla y vas a olvidar ese dolor, yo me lo tomo. Seguro, seguro, corazón. Pero cariño, esto es parte de la evolución, corazón. Posiblemente puede ser que tú me dices, Richard, lo que pasa, Richard, que yo no puedo sacarle de mi mente, porque siempre hay algo que me recuerda a él o a ella. Siempre de repente estoy viendo su imagen, su foto, o esta persona se cruza también. Porque aquí yo veo, corazón, que hay una persona que pasa así, erguida, corazón. Te mira, pero sin embargo te ignora. Y esto a ti, Bisonte, te hierve, ya sabes qué, mi querido Bisonte. Entonces, corazón,
Si ellos se sienten la última chupadita de mango, el último refresco del desierto, corazón, pues simplemente ignóralos, cariño. Pasa página, Tauro. Esta persona se siente, yo que sé, como Maritrini, una estrella en su jardín. Hay una música que te voy a cantar. Vamos a ver, Tauro, yo quiero ver. A ver, ¿por qué esta persona actúa así? ¿Por qué no te dice nada? ¿Por qué te ignora? ¿Por qué te deja en visto? Y esto a ti te pone nervioso, Tauro. Richard, lo he enviado un mensaje. Ya ha salido en su WhatsApp. Ha salido 2 rayitas de color azul, Richard. Ay, por Dios. Yo te entiendo, ¿vale? Yo por eso que lo desconecté. Esa opción yo lo desconecté, te soy sincero. Muy bien, vamos a ver, ¿cuál es la energía de ellos o de ellas? ¿Por qué van de dignos? ¿Por qué van de dignas? Es que de verdad, ¿qué se sienten, corazón? Princesas, reyes. A ver, ¿por qué? ¿Por qué esta persona va de digno, va de digna? ¿Por qué no acepta su error? Porque a lo mejor de repente tú me dices, Richard, es en el trabajo, Richard. No acepta su error, Richard. Sabe que ha cometido lo que es un error. Yo le he reclamado y me dice que no. Vale. Uy, por Dios, cariño. Esta persona, en primer lugar, no acepta su error. Pero esta persona, corazón, lamentablemente también me salió esta cartita, corazón, en Aries. No vaya a ser que tú estés lidiando con un Aries, pero este personaje busca venganza, Tauro, venganza. Este personaje, mira, está pensando cómo de repente hacer algo para que a ti te duela, para que a ti te hiera, corazón. Está buscando tus debilidades, Tauro. Alerta, Tauro, alerta, corazón, ¿vale? No vaya a ser que por eso de repente tú me dices, Richard, yo me siento como un poco pesado, cansado, cansada, estresado, estresada. Es la energía, bisonte, es la energía. Siempre cuando tú estés con ese tipo de persona, hazte la limpieza del huevo. ¿Te ha pasado que cuando tú de repente tienes una discusión con una persona y llegas a tu casa, hasta tienes ganas de vomitar? ¿Por qué? Porque esta persona te ha visto mal, bisonte. Tienes que hacerte la limpieza del huevo. ¿Vale, corazón? Lo vas a encontrar en mi canal. Vamos a ver, cariño. Yo quiero sacar lo que es un mensaje de los ángeles del amor. A ver, corazón, si se puede salvar algo aquí. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Tauro. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? Dice, deje que le ayuden sus amigos, pida y acepte el apoyo de los demás, mi querido bisonte. Siento, corazón, que muchos de vosotros posiblemente hay personas que ya te están diciendo, especialmente amistades, hey Tauro, cuidado, ella no es buena, él no es bueno, pero tú estás haciendo casos omisos a esto. A lo mejor de repente tu familia ya te lo ha dicho alguna vez o te lo está diciendo, cuidado, Tauro, no vaya a ser que cometas un error, pero tú no quieres escuchar. Es que, Tauro, tú eres tierra y como eres tierra, a veces eres muy cerrado, Tauro, pero tienes que hacer caso de los consejos o de las señales que te está llegando de parte de tu entorno, mi querido bisonte. Solamente como recomendación, ¿vale? Como recomendación, porque no va a ser que me diga, Richard, ¿y quién eres tú para meterte en mi vida? Nadie es, no soy nadie, cariño. Vamos a ver qué me dicen para solteros y solteras. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Tauro. Vamos a ver, corazón. Muy bien. Ay, mi bisonte, por Dios. Hace poco acabas de terminar lo que es una relación. He escuchado que alguien caminaba. Hace poco, mi bisonte. Porque veo que tú estás como en una decepción. A lo mejor de repente me dice, Richard, llevo recién una semana de soltero, soltera. Tuve lo que es una discusión. Tuve un lío. No me habla, Richard. No me dice nada. No me dice nada. Y te sientes apenado o apenada, corazón. Tiempo al tiempo, bisonte, ¿vale? Tiempo al tiempo, pero sobre todo, haz caso de tu intuición, solteros y solteras. O de repente te has decepcionado de una persona que te gustaba mucho y lamentablemente se fue con la Lupe o se fue de repente con Pepe Lucho y no te hizo caso a ti, cariño. No te dio bola. No te dio bola, pero no pasa nada, Tauro. Hay muchos peces en el río. Hombres hay así, por montón, cariño, para escoger. Mujeres también. Somos como plagas, es esto. Ay, mi bisonte, y ahora te estás volviendo fría como el viento, peligroso como el mar, porque me dice Richard, ya no quiero creer en el amor.
Ahora voy a ser yo que sé, un jugador, una jugadora. Corazón. ¿De qué selección? ¿Del Barça? Ay, por Dios. Muy bien, corazón. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? ¿Tú has escuchado la música de Maritrini? Es que me encanta, ¿vale? Lo acepto. Me encanta Maritrini. Te amaré, te amo y te querré. A pesar de nuestra situación, fui cobarde y no supe comprender que se iba a pique lentamente nuestra unión. Solo quiero dejar claro ante ti que no es fácil hablar de amor así. El amor siempre casa con honor. ¡Qué error, amor mío! ¡Qué error! ¡Ay, por Dios! ¡Me encanta! ¡Oh! Oh, búscalo en YouTube, corazón, ¿vale? Maritrini, te amaré y te amaré. Algo así, te amo y te amaré. Vamos a ver las características. El amor siempre casa con honor. ¡Qué error, amor mío! ¡Qué error! Corazón, en la guerra y el amor todo se vale. Vamos a ver. Me dicen, para muchos de vosotros, mi querido bisonte, posiblemente también te vas a estar encontrando con una vieja amistad o con una persona que fue muy importante en tu vida. Esta persona puede ser delgada o con textura normal, cabello corto. Los hombres inclusive puede ser que tengan lo que es un poco de canas, ¿vale? Una sonrisa agradable, se viste de una forma sport elegante. Mujeres, ropa clara, el cabello más o menos por aquí cortito, castaño o negro. O tú tienes hijos, o ellos tienen hijos, o a lo mejor de repente coinciden en un parque, en un centro deportivo, pero hay muchos niños, cariño. La carta del 8 de bastos. Vas a recibir algún tipo de llamada, algún tipo de noticia o de mensaje de personas que están fuera, que están de repente en el extranjero o de repente de personas con las cuales tú no has tenido ningún tipo de contacto, mi querido bisonte. Ya me contarás, cariño, porque quiero chisme, bisonte, quiero chisme, ¿vale? Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Te quiero, bisonte. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.